El día de hoy te voy a enseñar uno de los movimientos que más gente me había pedido, y este es macaquinho. Y hoy lo vamos a aprender de la forma más simple posible. Para esto sí es necesario que ya tengamos algunos conocimientos del movimiento de queda jeans. Pero si no es así, no te preocupes, ya que vamos a hacer algunos ejercicios que nos ayudarán a entender un poco mejor este movimiento. Iniciaremos con los brazos proyectados hacia el frente y en una postura de lagartija. Ahora voy a quitar una de las manos y voy a tocar mi hombro contrario y voy a mantener este balanceo durante 1 minuto. Segundo ejercicio, con las manos de igual forma al frente. Ahora voy a balancear las rodillas como un péndulo. Si voy hacia el lado derecho, bajo mi peso sobre el brazo izquierdo, regreso y cambio las rodillas al otro lado y vuelvo a bajar. Con 10 repeticiones de cada lado es más que suficiente. Ahora nuestras piernas son las que se van a quedar en una postura fija y nosotros vamos a proyectar nuestro peso hacia el lado izquierdo y al lado derecho. Al lado izquierdo bajo sobre el brazo izquierdo y al lado derecho sobre el brazo derecho. Esto es para los más iniciantes, con una simple flexión. Para los más avanzados vamos a realizar una queda jeans con las piernas flexionadas, levantando las piernas, regresando al centro y al otro lado. De igual forma 10 veces de cada lado. Ok, ahora sí, después de haber realizado estos movimientos, vamos a aprender macaquinho. Este movimiento lleva una trayectoria circular, así es que iniciaremos con su base más simple, la cual es un rolé. Observa, cuando realizo el rolé hacia el lado izquierdo, proyecto la pierna derecha y después la pierna izquierda completa el movimiento. Ahora vamos a comenzar a realizar proyecciones, bajando en postura de queda jeans. Si voy hacia el lado izquierdo, la pierna derecha la voy a proyectar por el frente hacia mi cabeza. Bajo en queda y la pierna la proyecto hacia el frente. Del otro lado, queda jeans y la pierna izquierda por el frente y regresa. Ahora este mismo ejercicio, pero llevando la pierna hasta el piso y terminando el movimiento como un rolé. Bajo en postura de queda jeans, proyecto la pierna por el frente al piso y salida en rolé. Postura de queda jeans, pierna por el frente, la llevo al piso, uso los brazos para levantarme y completar la trayectoria. Ahora este mismo movimiento, pero en lugar de hacerlo lateral, vamos a proyectarnos hacia atrás. Para esto vamos a usar una postura llamada negativa. Desde esta postura vamos a proyectar el brazo que tengo de guardia hacia atrás, bajando en postura de queda jeans. El otro brazo lo voy a llevar por el frente. Si es el brazo derecho, la pierna derecha, por el frente la pierna y regresando. Comenzó a rodar ioiô, começou o canto iaiá. Capoeira é arte, é magia, foi a força para se libertar. Una vez que ya aprendimos esa proyección, vamos a utilizar la pierna de apoyo. Marco el movimiento lateral, proyecto la pierna por el frente y en este momento la pierna que tengo de apoyo va a realizar un salto para completar mi trayectoria. Por el frente y aquí salta y me levanto con los brazos. Lateral, queda jeans, pierna por el frente, salto y termino. Ahora este mismo ejercicio, pero proyectándome hacia atrás. Postura de negativa, voy mi cuerpo hacia atrás, el segundo brazo por el frente todavía, la pierna hacia adelante y en ese momento la pierna de apoyo salta. Atrás, al frente, jalo la pierna y salto. Hacia atrás, por el frente, pierna, salto. En un solo tiempo. Esta progresión es la más importante, ya que nos ayudará a entender mejor este movimiento. Ahora lo único que nos falta es cambiar la trayectoria del segundo brazo. Ya no lo proyectaremos por el frente, sino por arriba. Para eso es muy importante que lo trabajemos en un lugar con un piso suave para evitar alguna lesión, ya que lo primero que proyectamos es nuestra cabeza. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Estando en la postura de la negativa, voy a proyectar el primer brazo hacia atrás y aquí este brazo va a ir completamente por arriba y atrás de mi cabeza para que llegue antes y con esto evite alguna lesión. Al mismo tiempo que el brazo se proyecta hacia atrás, también la pierna y el otro pie va a seguir haciendo el mismo salto. Observa,
bajo brazo, el segundo por encima y la salida. Vem que ela me chama, me chamou. Vem que ela me chama, me chamou. Ahora, ¿qué te parece si te enseño cómo usarlo con otros movimientos de capoeira? Pelo mundo afora. Lo realizaremos en dos niveles, uno básico y uno un poco más avanzado solamente, donde vamos a utilizar una variación un poco más difícil de controlar. Iniciaremos en la base de la ginga y voy a proyectar una meia lua de frente, pero en lugar de regresar la pierna como lo haríamos normalmente, voy a aprovechar el impulso de esa patada para llevar la pierna hasta atrás. Marco la meia lua y llevo atrás la pierna. Ahora, esa pierna que acaba de caer al piso, voy a bajar mi peso sobre ella y de aquí cambiaré mi brazo hacia la pierna más extendida y vamos a hacer la siguiente proyección. Recargaré mi peso hacia esta pierna y la otra pierna entrará lateral. ¿Ok? Este movimiento en algunos grupos lo conocen como esquiva lateral. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es cambiar nuestro peso de la pierna del frente hacia atrás y con los brazos de igual forma. De aquí atrás y salida al macaquín. Una vez más, un poco más fluido. Aruanda, 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 camarada. Aruanda, Para nuestra segunda variación, vamos a utilizar la base de una meia lua con paso. A partir de la base de la ginga, marcaré una meia lua con paso, pero en lugar de caer atrás en la base como lo haríamos normalmente, vamos a aprovechar el impulso para cruzar. Meia lua, cruzo, proyecto mi peso hacia esa pierna, meto el brazo, en este caso sería el brazo derecho, la guardia y entro en negativa y desde aquí voy hacia atrás. Aruanda, Aruanda, camarada. Oxalá quem me guia por todo o caminho, não deixa na roda a fé me faltar. Solo te recuerdo que la clave de todos los movimientos es la repetición, así es que todo mundo a entrenar. Si este video te gustó, te pido por favor que me apoyes dando like, compartiendo. Si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Y no olvides dejarnos tus comentarios sobre qué te gustaría ver en este canal. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en unos días. Axé. Camafeu, colares, figas de Guiné, tanta coisa ele vendia.